pupitre rosa es mío. No, chu. Mío. Yo también. El género plataformeo es quizás uno de los más reconocidos en la industria del videojuego en términos generales. El primer Super Mario Bros. No fue el que inventó el género, pero sí el que lo popularizó a niveles amplios dentro de este mundillo, con juego tras juego que repitió esta misma fórmula, incluso habiendo algunos cuantos que la reinventaron. El Príncipe de Persia es un ejemplo un tanto curioso. En este videojuego el plataformeo se basaba en emular una sensación más realista a la hora de mover a nuestro protagonista, exigiéndonos sumo cuidado al desplazarnos y siendo más calculadores a la hora de dar saltos de una plataforma a otra. Esto le daba una vuelta de tuerca a la experiencia al ser un plataformeo que intentaba emular un parkour más realista, a diferencia de muchos otros juegos de plataformas básicos que solo nos exigían dar un salto de un punto A a un punto B sin un mayor riesgo. Y de la misma forma que Super Mario sentó las bases para la fórmula arcaica y caricaturesca de experimentar el plataformeo en juegos más recientes, Príncipe de Persia hizo lo propio con otros plataformers que intentaron emular una sensación de juego más realista en este mismo género. Esto que ven frente a ustedes es Limbo. Es un videojuego de plataformas con una estética de suspenso tirando a horror. En Limbo controlamos a un niño que va tras los pasos de su hermana a la par que sortea varios obstáculos peligrosos durante la marcha. Por otra parte tenemos aquí a Inside, de la misma gente. En Inside vemos la evolución de la fórmula que Limbo ya nos venía mostrando, un videojuego de plataformas y terror, entre comillas, que nos exigía ser un tanto metódicos en nuestro desplazamiento. En ambos casos tenemos la misma fórmula. En ambos casos tenemos a un videojuego de plataformas con movimiento más o menos realista, que era acompañado con una estética lúgubre que nos comunicaba de que esto no era un Super Mario. Y en ambos casos supimos que aunar el terror con el plataformeo era una idea bastante factible. Desconozco si las dos entregas anteriormente mencionadas tuvieron influencia directa en la elaboración de Little Nightmares, pero es innegable ver paralelismos entre estas tres obras, las cuales están fuertemente relacionadas por sus estéticas oscuras, sus jugabilidades de plataformeo y por la necesidad de que dicha jugabilidad se aleje de lo arcaico, lo cual de hecho enlaza con esa estética terrorífica y seria que emplean, siendo Limbo una especie de experimento de lo que más adelante sería Inside para luego tener la versión definitiva de este mismo concepto, Little Nightmares. Nightmares controlamos a una pequeña niña cuyo atuendo consta de lo que parece ser una chaqueta amarilla impermeable, diseño que curiosamente me recuerda a Georgie, que curiosamente me recuerda a Hayato, que curiosamente me recuerda a Caroline. Bueno. A lo largo de nuestra desventura, la pequeña deberá recorrer escenarios en decadencia de lo que en un inicio parece ser un orfanato decrépito, o al menos es lo que aparenta tras visitar salas llenas de artilugios infantiles, comedores e incluso un cuarto lleno de incubadoras. Todo esto mientras sortea los diferentes obstáculos que se le presentan durante la marcha, que van desde criaturas hostiles, acertijos un poquito crípticos o el mismo entorno siendo peligroso de vez en vez. Además de que en ocasiones Six padecerá de hambre, por lo que tendremos que buscar el modo de alimentarla hojeando por el entorno, aunque más que una mecánica, no pasan de ser scripts colocados en sitios concretos de la aventura que nada tiene que ver con hacernos sentir realmente preocupados por no encontrar alimento para la pequeña, ya que generalmente estas situaciones se resuelven al instante, aunque eso sí, algunas de estas situaciones están colocadas en puntos concretos de la historia que realmente tienen sentido dentro de lo que cuentan, como transmitir la sensación de ayuda o el tener la sensación de que algo malo está por ocurrir. Jugablemente, Little Nightmares es bastante simplón. En general es un videojuego de plataformas y puzzles que no va más allá de eso, de ser un videojuego de empujar el análogo mientras oprimes el botón de turno a un ritmo ciertamente lento. A lo que voy es que la estructura del gameplay se siente muy plana y simple, bastante lineal y pasillera, al menos en sus primeras horas, sintiéndose casi como un Walker Simulator donde solo tienes que dar uno que otro salto, escalar una que otra pendiente o agacharte para entrar en el conducto de ventilación de turno. Esto por supuesto es compensado por los puentes rotos que el juego posee, como son los puzzles, los enemigos, así como ciertos scripts que embellecen el argumento.
encima de que también es compensado por el excelente cuidado que el equipo de desarrollo tuvo por el apartado técnico, el cual se siente bastante pulido, cosa que se refleja con las animaciones que la protagonista hace, las cuales son dinámicas y modulares. Es decir que la forma en la que Six mueva un pie así como el otro depende de variables como la inclinación del suelo, el nivel de intensidad con la que jalemos la palanca analógica, así como que ella se arrastre por una pared o esté cargando o tirando de un objeto, ajustando el desplazamiento de sus piernas de una forma realista según la intensidad de nuestros estímulos sobre el análogo, bien sea el joystick o táctil, dando por resultado unas animaciones modulares y orgánicas en lugar de solo tener 3 animaciones preanimadas. En general, el movimiento de Six es bastante bueno, se siente natural y realista en todos los aspectos, aunque esto también puede traer ciertos inconvenientes a la hora de moverla en estos entornos que muchas veces no se prestan lo suficiente para este movimiento lento y realista que Six posee, siendo un defecto que más se nota en las versiones móviles, donde es difícil controlar a Six debido a las pausas que la niña hace cuando la hacemos correr a un lado para luego hacerla retroceder de forma abrupta. Ya que a diferencia de otros juegos en donde el personaje se gira de forma instantánea, Six debe primero frenar, acomodarse y luego mirar a la dirección que nosotros le ordenemos, dando por resultado un movimiento que, sí, es agradable a los ojos al ser realista, pero que choca y entorpece un poco nuestro control sobre ella. Más que nada en situaciones en donde se nos exige un alto nivel de concentración y detalles como que la cámara muchas veces pueda confundir nuestra percepción del sitio donde Six puede aterrizar tras dar un salto, haciéndonos quedar como imbéciles al pensar que dimos un salto preciso cuando teníamos que calcular mejor nuestra posición, así que muchas veces el jugador pueda caer en frustración, cosa que se agrava más en las versiones móviles donde controlar a Six es más complicado, como dije recién. Aunque bueno, como toda la vida es algo a lo que te terminas acostumbrando, y hablando de acostumbrarse, sí, hablemos de los enemigos. Una característica que hace que un juego de terror sea bueno en lo que aparentemente quiere ser, o sea, dar miedo, es la de hacer que el jugador se sienta incómodo en todo momento y haciendo hincapié en los enemigos, hacer que el jugador se acostumbre a los mismos es un pecado dentro de estos videojuegos, ya que al volverse familiares dejan de ser imponentes por ese factor de desconocimiento que tenemos sobre ellos. Little Nightmares tiene la virtud de no abusar con la frecuente aparición de estas criaturas, las cuales tienen un diseño decrépito que realmente los hace lucir desagradables. Pero de nada sirve lo horrible que pueden parecer si al final del día estarán excesivamente expuestos ante los ojos del jugador durante las persecuciones. Lo cual, sí, es la consecuencia de tener una jugabilidad que exige una cámara panorámica que siga al jugador desde una distancia más o menos amplia. Lamentablemente para la misma obra el juego no cumple con su función de aterrorizar, siendo más una obra de suspenso y enigma con ciertos toques crípticos en su trama, a pesar de cómo te lo muestran en sus descripciones. Pero no por ello el juego es un recorrido por el parque donde no nos vamos a preocupar por asustarnos. Detalles como que, por ejemplo, entremos en este ascensor donde convenientemente hay una caja en la que podemos escondernos, ya nos dice de forma sutil que algo malo está por ocurrir, y si bien esto a simple vista es malo al delatar las intenciones del juego, la misma obra sabe camuflarlo de una forma ingeniosa, porque minutos después estaremos saliendo de ese ascensor un poco confundidos al no pasar nada, solo para que varias salas después seamos perseguidos por esta cosa horrible y terminemos regresando al mismo ascensor donde, ahora sí, tengamos la oportunidad de escondernos. En general, el juego es bastante inteligente en lo que se plantea, y muchas de sus acciones ofrecen un desafío que no solo nos pide ser cuidadosos a la hora de hacer parkour o escondernos y huir de los enemigos, sino también a la hora de observar el mismo entorno, el cual posee decisiones artísticas que no solo nos cuentan pequeñas historias, sino que también nos incentiva a mirarlo de un modo distinto. De la misma forma que el juego nos estaba comunicando algo con esa caja en el ascensor, detalles como que, por ejemplo, esa mancha de sangre esté ahí no son algo puesto al azar, solo porque sí, ya que resulta que encima de esa misma mancha hay un mecanismo que abre una puerta, mecanismo que de otro modo hubiese sido muy difícil de percibir, o cosas como que, por ejemplo, esa puerta se cierra instantáneamente cuando Six se descuelga de esa cadena, indirectamente nos hace pensar que lo más razonable es balancearnos para llegar al otro lado. Todo esto comunicado sin exposición directa, lo que da a entender de que la obra confía en nuestra intuición a la hora de superar ciertos obstáculos sin llevarnos de la mano. Por cierto, ese segmento de empujar la jaula está mecánicamente muy bien realizado, a pesar de su simpleza. Al ser un videojuego cuyo medio de expresión interactiva es el plataformeo, es obligatorio que el diseño de nivel se preste para un desafío que tenga un balance en ser ajustado a la par que no injusto. Little Nightmares hace un muy buen trabajo en este apartado, y más si tenemos en cuenta el detalle de que durante la mayor parte de nuestro recorrido es por escenarios que emulan ser entornos realistas. Me explico. El apartado artístico fenomenal de esta obra, muy reminiscente a las películas stop motion de Tim Burton, le dan un tono serio y lúgubre que el juego no solamente intenta
cuidar gracias a detalles como la posición de la luz o decisiones artísticas concretas para contarnos algo de manera implícita, sino que también se ve reflejado de manera interactiva. A lo que voy es que, a pesar de ser un juego plataformero, no tiene escenarios inverosímiles que se prestan demasiado para este modo de juego arcaico. En el mayor de los casos, los escenarios de Little Nightmares intentan ser lo más realistas posibles a la par que prestos para dar lugar al elemento plataformero que pueda permitir recorrer estos entornos de manera cómoda. No se tratan solo de niveles de videojuego que se delatan como tal, que si bien, sí, por supuesto que lo son, el juego lo sabe camuflar de un modo ingenioso y si bien hay cosas en el entorno a las que le tienes que meter algo de esfuerzo para creértelas, en el mayor de los casos el juego logra apelar a lo creíble, a que realmente estamos recorriendo entornos que de verdad se toman en serio en su diseño, lo cual encaja con ese tono serio el cual amaga con su estética. El apartado sonoro tampoco se queda atrás. Detalles como oír los jadeos de Six al correr o cuando se cuelga de una superficie la hacen sentir más viva. El sonido de los pasos de la niña cambia en función de qué superficie estemos pisando y esto puede repercutir de si nos puedan oír o no al caminar. También suelen haber paisajes sonoros muy concretos puestos adrede para reflejar un tono en específico, como el coro de voces infantiles que siempre suena cuando Six tiene hambre, o secciones como el comedor, esta última siendo excesivamente repugnante en su resultado final, pero irónicamente fenomenales al causar esa sensación desagradable que el juego ya esperaba que sintiéramos al oír esto. En general es bastante satisfactorio ver cómo muchas cosas del entorno suelen comportarse como deberían en la vida real al reaccionar a ciertos estímulos como el sonido de una lata cayendo al suelo o una botella siendo empujada. ¡Jesucristo amado! El juego incluso se presta para que nosotros experimentemos con él. Como ya dije anteriormente, mucha de la simpleza que acompaña este videojuego se ve gratamente compensado por el nivel de detalle altísimo que la obra tiene. Aunque cosas como repetir el mismo modelado de personaje de Chef sí me parece un poco perezoso por parte de los desarrolladores, principalmente por ese diseño tan característico que tiene a diferencia de estos cerdos cuyo diseño si bien se repite, suele camuflarse al ser más modelos de personajes. No muchos, pero al menos no son todos el mismo modelo, porque no me van a engañar con esto, por Dios. Tras recorrer varias secciones, tras huir de varios enemigos, al final terminamos teniendo una revelación. Nunca estuvimos en un edificio, sino en un barco, aunque tampoco podríamos decir que fue una especie de plot twist. Ya había ciertos indicios que nos venían comunicando lo propio de forma bastante directa. En cualquier caso, Six, en un giro de objetivos un tanto absurdo, empieza a escalar en la parte alta del barco en una sección jugablemente, sí, pobre y aburrida, donde solamente tenemos que empujar el análogo hacia arriba. Six decide nuevamente adentrarse en el barco, no sé en qué demonios está pensando, para luego comerse a una de las tantas criaturas que nos acompañaba durante nuestro recorrido y que amablemente le estaba dando algo mejor de comer, no sé en qué demonios está pensando. Al final del periplo, tenemos que enfrentarnos contra esta figura que vimos al comienzo de la aventura y que ya nos aparecía de forma implícita durante nuestro recorrido, solo para luego terminar de asesinarla y comérnosla, lo que aparentemente nos otorga su poder. Ah, así que eso estaba pensando. La aventura de Six termina con ella saliendo del barco a la par que se deshace de todas las criaturas que le hicieron la vida imposible durante su escapada a la superficie. En otra sección jugablemente pobre donde solo debemos empujar el análogo arriba y fin. Al final, Little Nightmares es un videojuego un tanto obtuso, al menos al narrarnos su historia. Y es que la misma no es para nada clara, ni siquiera en su hipnosis explícita. Supongo que es una obra cuya narrativa y lore se ven mejor sobrellevados en obras ajenas al lenguaje del videojuego, como las novelas o los cómics, porque a la hora de ponernos a jugar es muy poco lo que el juego nos cuenta. Sí, sabemos que estamos secuestrada en un barco y que nuestro objetivo es salir, y joder a quien nos ha estado jodiendo también, ¿por qué no? Pero ¿qué pasó antes de todo esto? ¿Quiénes son estas criaturas y por qué tienen esta apariencia decrépita? Little Nightmares comete el error de ser
ser una obra que depende de otras más para darse a entender. Es decir, sí, quizás haya una precuela o algo externo al videojuego que nos indique el porqué de nuestra llegada a este sitio, así como datos de esa doncella o estas criaturas, pero nada de eso se ve complementado en el juego original, omitiendo sus DLCs, los cuales no voy a tocar de momento. Es una obra cuya historia no es independiente, ya que para entenderla nos exige hurgar fuera del videojuego, lo cual no necesariamente es algo malo, pero tampoco es lo correcto dentro del medio. Como videojuego de plataformas es decente, cumple bastante bien con lo que jugablemente se propone, exceptuando dar miedo, pero en lo narrativo se queda bastante corto para lo que aparenta. Es algo que fácilmente se puede dejar pasar tomando en cuenta el hecho de que es la primera entrega de una franquicia que aún sigue vigente, y que está próxima a recibir una nueva entrega, y tomando en cuenta que existen DLCs así como su correspondiente segunda parte, la dejan en evidencia como una obra que quizás no haya cumplido muy bien con dar un inicio glorioso, pero que aún con ello sabe seducir con su ejecución mayoritariamente correcta. En fin, eso era todo. Muchas gracias. Chama, terminaron los créditos y no has podido salir todavía. Cállate la boca, Gafo. Las cuales están fuertemente relacionadas con sus estéticas oscuras, sus jugabilidades de plataformeo y por la necesidad de que dicha jugabilidad se aleje de lo arcaico, lo cual de hecho enlaza con esa estética terrorífica.